Continuamos en este Vigo Debate hablando sobre las adicciones y aquí hay personas que tomaban la palabra antes de que David, que te tocaba a ti hablar ahora. Bueno, continuamos en este descanso y estábamos muy animados. Y seguíamos con el debate en el descanso, efectivamente. Y sí es cierto que no podemos demonizar, ¿no?, el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, están presentes y es una nueva manera de relacionarse, no solo de nuestros jóvenes, sino de todos, ¿no? Eso es evidente y tenemos que tenerlo en cuenta. Y de lo que se trataría es de hacer un buen uso, un uso adecuado de las tecnologías, siendo conscientes de los riesgos que puede conllevar cuando no se hace este buen uso, ¿no? Por eso, bueno, Jesús antes hablaba de la prevención, ¿no? Cuando abordamos el campo de las adicciones, los tres bloques: asistencia, tratamiento, prevención y reinserción. Seguramente venimos diciendo esto hace muchísimos años, que es la prevención donde deberíamos seguir haciendo más hincapié, antes de que surja el problema, ¿no? Diseñar las estrategias adecuadas pues, para que esos problemas tan gordos que luego aparecen pues no lleguen, ¿no? Sí. Claro que no lo podemos demonizar, pero de todas formas yo creo que debemos tener presente a lo mejor el hacer un buen uso y una buena higiene digital. Cuando no hay un buen uso, los riesgos de las nuevas tecnologías, cuando nosotros que somos padres o madres, educadores, que educamos con el ejemplo, no debemos olvidarlo nunca, y estamos en la comida con el teléfono, o dejamos que el teléfono vaya a la habitación con todo, pues puede generar una interferencia, ¿no? Cuando hablamos de adicciones de frecuencia, intensidad, interferencia, pues de qué manera puede interferir nuestro normal desarrollo, ¿no? Cuando perdemos el control. Hay estudios que evidencian el riesgo grande de un mal uso de las pantallas, por ejemplo, en el campo de los videojuegos o de las apuestas online, cuando este riesgo se magnifica o se incrementa cuando el joven o niño lleva el teléfono a su mesilla de noche y a partir de las 12 de la noche pues se conecta y empieza a jugar. Es muy fácil jugar online, pues porque no se hace uso del dinero en efectivo, pequeñas cantidades, eso parece que no es tan arriesgado. Entonces, es otro de los riesgos grandes del mal uso de las pantallas. Pero claro que no lo podemos demonizar, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que formarnos, ¿no? Pues para poder coayudar en el ámbito de la protección, pues para que esto no devenga en problemas futuros, ¿no? Berta, también querías apuntar. Efectivamente, ¿no? Y ahí yo voy un poco, y es que voy a mi terreno siempre, al tema del alcohol, ¿no? Es decir, criticamos a los jóvenes porque hacen botellón en las avenidas, y los padres de esos jóvenes hacen botellón en las terrazas de los bares de las avenidas. Es decir, claro, ¿qué le transmiten los padres a los hijos cuando en una comida familiar el alcohol está presente? Sí, sí. Claro, es que no se va a dejar de beber. Es un poco a lo que se refería él, hay que enseñarles a hacer un uso adecuado en este caso del alcohol, de las tecnologías, etcétera, ¿no? Y con el ejemplo en casa contribuyes a que haya muchas de esas conductas que no se conviertan después en conductas patológicas, ¿no? ¿Y el tema de las mujeres? Es verdad. Berta, antes se me quedó, me quedó en el tintero. Cuando David comentó el tema de los psicofármacos y después Jesús habló de que se está patologizando los trastornos adaptativos, ¿no? Esto sí que se vio en la pandemia, porque mucha gente llamaba a su médico de cabecera y recetaba, lógicamente, sin más que una consulta telefónica, pues un ansiolítico, un antidepresivo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos encontramos? Que también ya existía un excesivo uso de fármacos ansiolíticos, antidepresivos, sobre todo en mujeres, con una mezcla de alcohol importante. A nosotros nos están viniendo a consulta mujeres de 40 y pocos años, es decir, no excesivamente, o incluso de más, en las que han enmascarado un consumo de alcohol de años, mezclándolo con psicofármacos, con lo cual el efecto del alcohol es mucho mayor, siempre bajo no, tiene una depresión, el antidepresivo con el alcohol, que es una droga depresora, no hace efecto. Entonces nos encontramos con mujeres no solamente enganchadas al alcohol, sino también a los psicofármacos. Y esto hay que ser muy prudente a la hora de recetar y a la hora de tratar,
porque a una persona que lleva tomando psicofármacos 12 o 15 años no se los puedes tampoco eliminar de repente. Y la mezcla que está haciendo con el alcohol, a lo mejor nunca le han advertido que esa mezcla era inadecuada o que potenciaba incluso la depresión o que potenciaba la ansiedad, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando sobre todo con mujeres que les cuesta mucho acudir a tratamiento de alcoholismo porque todavía sigue existiendo esa brecha de género en el alcohol tan importante. Yo supongo que en las drogas ilegales no sé si es lo mismo, pero en el alcohol sí, que les cuesta muchísimo aceptar sus problemas de alcohol, que les cuesta muchísimo desengancharse del psicofármaco y que tienen graves problemas a nivel incluso neurológico de la mezcla de las dos drogas, ¿no? Sí, eso es una de las novedades de los últimos años, introducir la perspectiva de género. Estamos ahora realmente todas las organizaciones, incluso formándonos, porque aunque creemos que para nosotros es igual una mujer que un hombre a la hora de tratarlos, a la hora de internarlos, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, es probable que no lo estemos haciendo del todo bien. Por lo tanto, abrir de alguna manera todas las posibilidades para que una mujer que ha sido estigmatizada de una manera diferente a un varón pueda acceder a un tratamiento y se le dé el tratamiento que le corresponde, pues es fundamental, y en eso estamos ahora mismo todo el mundo, en introducir esa perspectiva de género en nuestras intervenciones. Comentabais antes el tema de la prevención. David, ¿qué se puede hacer o qué se puede mejorar? Ya no solo digo de vuestro trabajo, sino incluso las administraciones, la propia sociedad en sí. ¿Qué debe cambiar o qué se puede mejorar para, eso lo decía, la oferta y la demanda? Pues que la demanda cada vez sea menor. Madre mía, si pudiéramos elegir. Bueno, yo os di aquí el micrófono para que lo tengáis el altavoz. Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, lo decía yo antes, los que llevamos tiempo en esto, pues venimos advirtiendo que la prevención siempre ha sido, a lo mejor, pues digamos, la pata coja del banco. Sí es cierto que ha habido, bueno, hay esfuerzos, sí se ha ido mejorando y se siguen haciendo cosas y cada vez se va interviniendo más, pero yo creo que no es suficiente. ¿Qué habría que hacer? Claro. Yo creo que no es una fácil respuesta, independientemente de bueno, que también a mí se me viene antes hablando, cuando se escuchaba hablar sobre todo el tema del alcohol, muy bien apuntado la parte de la perspectiva de género, Jesús, también hay una cierta hipocresía social, ¿verdad? Tanto en el alcohol como en otros aspectos. Se siguen subvencionando conciertos con alguna marca alcohólica que está detrás, y las camisetas de los jugadores de fútbol pues lucen propagandas de casas de apuestas. Por ejemplo, ¿no? O cualquier niño joven puede ir a jugar a cualquier casa de apuestas que han proliferado, donde teóricamente habría que pedir el DNI, pero muchas de ellas ni se les pide, y aún encima se les vende una bebida alcohólica a bajo precio. Entonces, a lo mejor habría que también estar atentos a este aspecto. Esto que es con interés económico y empresarial. Seguramente. Entonces, la prevención, claro, la parte del tejido social, lo ambiental y desde la administración, y luego lo que podemos hacer, pues, tanto los servicios y las familia y escuela, que yo creo que es donde está digamos, el meollo de la cuestión. Muchas veces me preguntan, mira, David, con toda la información que hay hoy, simplemente, ¿cómo es posible que ocurra? Bueno, información claro que hay, no estamos en los 80, donde no se sabía casi nada, pero a lo mejor nos falta formación, que es un paso posterior, ¿verdad? Yo diría que el problema es tan grande, claro, que no se puede actuar de manera parcial, tiene que estar sincronizado todo el mundo. Cada uno tiene que hacer lo que toca, lo que le toca en el desempeño de sus funciones y responsabilidades. No puede haber dimisionarios. Quiero decir con esto, las fuerzas y cuerpos de seguridad que hagan lo que les corresponde, los jueces y fiscales que hagan lo que corresponden, los legisladores que hagan lo que toca. De hecho, hay una cuestión ahora que es un avance, que es todo la disponibilidad de alcohol a partir de algunas horas, las posibilidades, el tema del juego, cómo se han limitado las casas de juego, todo eso son legislaciones que son muy importantes. Hay que hacerlo. El colegio, las instituciones educativas tienen que hacer lo suyo, detectando los problemas, no dejando atrás a nadie, intentándolo evidentemente, y luego trabajando pues, en lo que puedan ser los talleres de prevención, que no es solamente dar información, tiene que ser talleres en actitudes. Los medios de comunicación, enormemente. Basta ya de titulares, ¿no? De grandes titulares, vayamos a informaciones que sean realistas y a que sean informaciones constructivas, pues porque lo que hacemos por un lado durante el día lo deshacemos por la noche con mensajes que son totalmente contraproducentes. Ya no digo, por ejemplo, en el mundo de la música,
grandes ídolos de nuestras juventudes pues han hecho apología del uso de sustancias, que eso pues vale, choca contra la libertad de expresión, porque cada uno puede decir lo que crea conveniente, pero lógicamente es un mensaje que sería esquizofrénico, es decir, estamos dando un mensaje dual y luego lo más importante, porque aquí no hay recetas, no hay remedios, o sea, simplemente es una cuestión que si intentamos hacerlo todo bien y todos a la vez, las cosas van a salir mejor. Y quedaría el factor de la familia. ¿Qué puede hacer una familia? Hay tres cosas, una ya se acaba de decir ahora. Sería la primera, el cariño, el amor. Querer a tus hijos, quiéreles, bésales, abrázales. Quiéreles como son. Quiéreles como son. Y ese afecto es fundamental, el apego, el arraigo, bueno, toda esa cuestión. La segunda se llaman los límites. Hay un momento en el cual tú quieres mucho y hay un momento a partir de, fundamentalmente, de los 2-3 años donde ya hay límites, ya aparece la palabra no. Sí. Ahora no, por aquí sí, por aquí no. Bien, límites y autoridad, porque hay una jerarquía entre los padres y los hijos. Y por último sería el ejemplo. El ejemplo, que sería, tú no puedes decirle a un hijo que haga lo que tú no haces. Es difícil de entender, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Si a eso le unimos pues, con una comunicación sana y con una presencia tal, pues sería la cuestión para evitar el resto de cosas. Tiene muchas menos probabilidades que cuando eso ocurre, pues alguien tenga una conducta de autolesiones, un intento de suicidio, un consumo de drogas. Es para todo cómo funciona. Yo creo que hay una palabra... Y hay que intentarlo todos a la vez, sincronizados. Sí. Cuando tú antes me preguntabas qué podemos hacer, yo si lo tuviera que resumir en una sola expresión o palabra o concepto es educación. En el amplio sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, familia, escuela y tejido social. Claro que es la familia, yo creo que es el primer eje vertebrador, ¿no? de responsabilidad de la maduración del individuo. Disciplina no es incompatible con el cariño, ¿no? Firmeza y límites y normas que cumplir. Debemos... Poca gente, un matiz, poca gente sabe que disciplina, la palabra disciplina viene de discípulo. ¿Y qué cosa más bonita hay que un discípulo? Que es aquel que tiene un maestro y que acepta que un maestro le va a enseñar, que sean sus padres, sea un educador. Por lo tanto, la disciplina está desprestigiada. Claro, y que suena muy mal también esto, ejercer la autoridad que como padre educador, padre-madre educador me corresponde. Eso no significa ser autoritario, es bastante diferente. El trabajo de normas, límites, establecer buenos cauces de comunicación. Comunicación es poner en común. Y en comunicación para mí hay un concepto fundamental en una familia imprescindible, que es saber escuchar. Y escuchar no es oír, aunque lo confundamos en muchas ocasiones, en todos los lados. Escuchar es estar atento, es dirigir toda mi atención, es preocuparme y ocuparme por los cambios, que es una palabra fundamental, cambio. David, ¿cómo puedo saber que mi hijo, para mí la palabra fundamental es cambio, cuando vemos cambios, y para observar un cambio tenemos que estar atentos, tenemos primero que estar, y luego estar atentos, ¿no? A esos cambios, ¿no? A esa interferencia de la que antes yo mencionaba. Entonces yo creo que la palabra clave, si tuviera que volver a decirlo, es educación, en ese amplio sentido de la palabra con lo que todo conlleva, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Es que suscribo lo que han dicho mis compañeros y ya no digo nada más porque, vamos, sería repetirnos. Sí. Hay un tema que no se trataba mucho, pero ahora parece que ya ha salido del tabú, que es el de los suicidios. Y claro, ya vemos la tasa en Galicia, la segunda más alta de España, y que mezclado esto con las drogas y el alcohol, aumenta, entiendo, que el riesgo de que este suicidio pues llegue a su fin. Vosotros sí que lo estáis notando también en vuestro trabajo, la gente que ya está desesperada y opta por esta vía cada vez más, o que ahora se da más a conocer, que la diferencia es que esto se va siempre, pero es que ahora se está contando. Mira, en concreto, Asvidal organizó el 18 de marzo en el Hospital Álvaro Cunqueiro las segundas jornadas autonómicas de socidrogalcohol, que eran adicciones, alcohol y drogas. Han estado compañeros que están aquí presentes, han venido gente importante de fuera, estuvieron interesantes, han sacado conclusiones, porque verdaderamente la tasa de suicidios en España ha incrementado y con respecto al alcohol se ha visto en los últimos estudios que está presente un 40% más en los casos de suicidio habían bebido previamente, ¿no? Entonces, con respecto al alcohol, pues hay que tener en cuenta que el alcohol potencia tanto por su efecto depresor como por su efecto,
sea, la actuación que hace sobre el frontal, de impulsividad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que entre los jóvenes, entre un 50% de los suicidas jóvenes habían consumido previamente alcohol. Eso está, vamos, demostrado en estudios, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay que hacer especial hincapié porque nosotros, por desgracia, estas últimas semanas hemos tenido en una misma semana, 2 suicidios de 2 pacientes y, vamos, es además, cuando te pasa esto, te quedas mal. Sí. Con la droga entiendo que es peor el efecto. Si ya el alcohol te potencia, tomar droga antes es más letal. Sí. Hay una cuestión que es básica, que es el intento de suicidio, que quiere decir algo. Es una regulación emocional y muchos jóvenes que ahora mismo pues, incluso están ingresados en unidades hospitalarias por autolesiones, la mayor parte de ellos y de ellas no han querido suicidarse, simplemente lo que han querido decirle a la gente, al mundo, a la familia, es que lo están pasando mal, que están sufriendo, y entonces hacen conductas que son simplemente para que alguien de pronto capte, tome nota y haga algo realmente para resolverlo. Respecto a los adultos, la situación es variable. En nuestro caso no tenemos un índice de suicidios importante, en absoluto. Tenemos, por desgracia, pues algo que tiene que ver con una cuestión más vegetativa. Es decir, estamos hablando de la gente joven, pero ¿y qué pasa con lo que diríamos enfermos crónicos? Estamos ya con pacientes de 65 años, de drogas ilegales, en alcohol es habitual, pero en drogas ilegales de aquellos que empezaron en los años 80 a consumir heroína y cocaína, hoy ya tienen 65 años. Y son crónicos y tienen muchos problemas de todo tipo, físicos, económicos, salud mental, y hay que atenderles. E incluso en esos casos puede haber algún riesgo de sobredosis y que haya un fallecimiento, pero no sería una conducta clásica de suicidio. Es decir, parece que los pacientes, por lo menos de algunas drogas como las nuestras, tienen una cierta inmunidad al suicidio. Es decir, son personas que les atrapa la vida, aunque sea para una rutina que puede ser desde la salud, porque muchos se han recuperado, o incluso desde el policonsumo o las recaídas periódicas que hacen que subsistan pues, en sus medios toxicomaníacos, y que eso, entre la gente que conocen, la gente que realmente comparten incluso viviendas que no son estándares, ¿no?, etcétera, y que tienen un cierto apoyo entre ellos, pues hace que puedan seguir adelante. Sí, yo me alegro mucho que hayas explicado esto, Jesús, porque claro, a veces parece como que hablamos mucho de los jóvenes, las nuevas tendencias, nuevas pautas, parámetros de consumo, y parece que nos olvidamos de esta población que sigue existiendo, ya mucha de ellas ya envejecida, programas de mantenimiento con derivados opiáceos, etcétera, etcétera, los de los 50, 60 años de hoy que continúan ahí. Y es cierto que parece que han adquirido una resiliencia y una coraza pero que siguen, pero que hay que atenderlos. Y muchas veces faltan recursos y falta maneras de poder intervenir y darles una respuesta adecuada a estas personas que con una historia tan larga, ¿no?, de drogas y de deterioro, tanto psicológico como personal, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no debíamos olvidarlo. Yo me alegro mucho que lo hayas sacado, Jesús, porque es algo que también nos debe preocupar, ¿verdad? Sí, sí, lo mismo que decía Berta, están muriendo diariamente o semanalmente casos, pero ya que tienen que ver pues, con su hígado, con sus pulmones, con sus cánceres, incluso hasta el VIH ha sido superado y realmente ya es raro aquella persona que muere por un VIH-Sida, pero son efectos de un tipo de vida, de un estilo de vida acumulado durante años que tristemente pues, hace que fallezcan, pero yo no diría que por suicidio. En la dependencia de alcohol hay una cosa clara comparado con los de ilegales, por lo menos lo que yo noto. Es decir, el alcohólico, el enfermo alcohólico mayor, generalmente vive en familia. Hay algunos que ya están en una situación social más de calle, pero generalmente viven en familia. Entonces las familias también son las que sufren. Las que sufren todas las consecuencias de la enfermedad alcohólica de ese paciente. Como se dice ahora, son bebedores pasivos.
¿vale? Porque han sufrido las consecuencias de la enfermedad alcohólica sin beber. Entonces sí que es cierto que tienen como más red familiar, más apoyo, es decir, no están tan solos como pueden ser pues estos que hoy habla Jesús, 60 años, que a lo mejor ya no tienen ese recurso familiar. Sí. Nosotros cuando viene una persona de 60 años casi siempre viene acompañado de su pareja, de su mujer o de sus hijos, es decir, que hay una red familiar que en general apoya al enfermo alcohólico. Parece que es una etapa en la que están acabando algunos tabús, o que la gente ahora dice, mira, pues voy al psicólogo, que antes no lo decía, o sea, que se van a ir. Pero hay estigmas que el de, yo no escucho a nadie, mira, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, eso está mal visto. Sí, mira, yo soy fumador, no pasa nada, pero lo otro como que cuesta más. ¿Creéis que sigue habiendo esos tabús y que la gente no acepta eso? O sea, que alguien a lo mejor sea sincera, diga, me pasa esto y no sea bien aceptado por ello, que dice, uy, mejor no juntarse con él. Yo creo que no exactamente igual que en los 80 o en los 90, que sí que era un estigma y un tabú casi insuperable o inquebrantable, no es lo mismo, pero sí es cierto que aún en determinadas ocasiones se observa, nosotros observamos, ¿no? Llevamos muchos años en esto, no somos conscientes que en algunas ocasiones cuesta mucho trabajo cruzar la puerta, ¿no? A un centro de este tipo, donde en definitiva lo que pretendes es buscar echarles una mano y acompañarlos en un proceso de cambio o motivarlos para que así sea. Yo no sé si vos, como Jesús, que también tienes una perspectiva en esto, pero yo creo que el estigma no es exactamente igual, aunque creo que todavía quedan coletazos, ¿no? Sí, sí, ha mejorado. Cada vez se incluye todos los trastornos adictivos dentro de lo que es el grupo de trastornos de salud mental. El tema salud mental ya es algo que se habla en el Congreso de los Diputados, que se está hablando como una necesidad, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente casi todas las enfermedades son crónicas, incluso las físicas, ¿no? Y cuando uno va a una entrevista de trabajo tampoco va diciéndole al empleador, pues tengo un problema traumatológico o tengo un problema asmático, ¿no? Porque forma parte de... Nadie va diciendo, pues tengo este problema porque soy tabaquista o porque he fumado cannabis, ¿no? Por lo tanto, la idea es que nuestros pacientes son extremadamente hábiles, útiles, inteligentes, capacitados. Si superan la adicción, no tienen ninguna discapacidad que les impida formar parte de un tejido laboral, social, como cualquier otra persona. El problema es la adicción. La adicción saca lo peor de las personas, de todos nosotros. Pero no solo a las drogas, hablamos de cualquier tipo de adicción. Por ejemplo, al juego, adicciones sin sustancia, porque lo que impera en un primer momento es la mentira. Un adicto, la primera cuestión es negarlo y a continuación mentir. Mentir hasta que llega un momento en que es capaz de decir, sí, tengo un problema. Por lo tanto, en ese tránsito, mientras todo eso ocurre, pues lógicamente son personas que tienen dificultad pues, para la vida familiar, para la vida social y para la vida laboral. Dicho esto, tenemos que conseguir realmente integrar que un paciente que está a tratamiento, que tiene un seguimiento, que tiene una supervisión y que hay planes especiales de empleo para ellos y que realmente estamos acompañando al empresario que quiera, incluso sabiéndolo, porque muchos empresarios no lo saben, y hay grandes fábricas aquí en Vigo que están con pacientes nuestros y que no lo saben y que son excelentes trabajadores. Viven su adicción de una manera privada, interna y bien, pero imaginemos que lo supieran. Sería un momento de realmente colaborar con las unidades asistenciales, con los centros, para que realmente ese trabajador, si tuviera cualquier problema, y lo más temible siempre es una recaída, pues podríamos intervenir inmediatamente y que eso no afectara ni al trabajo ni a la persona. Por lo tanto, hay que seguir en esa línea y lo conseguiremos. En el caso del alcohol, porque mira que se habla mucho eso de alcohólicos anónimos. Vamos a ver, nosotros no pretendemos que una persona que llegue se siente y diga soy alcohólico y vengo a tratamiento, porque yo creo que en los años que llevo, que son muchos, no lo he oído nunca. Es decir, porque la gente la palabra alcohólico la asocia con aquella persona que bebe diariamente desde la mañana. ¿Vale? Entonces, el perfil de la mayoría de la gente que tenemos en este momento no es ese. Es decir, el perfil de la gente que tenemos es gente que a lo mejor trabaja, tiene su vida familiar, pero que hace un consumo de alcohol, que tiene una pérdida de control con ese consumo y que eso le trae unas consecuencias. A mí me gusta mucho
clarificar un poco ante las personas cuando me dicen, no, yo no soy alcohólico, yo siempre le pregunto, ¿qué es para ti ser alcohólico? ¿No? Y la mayoría de la gente va a eso, ¿no? El que bebe todos los días, que se levanta por la mañana y que tiembla y tal. Entonces nosotros tratamos de explicar que tener problemas con el alcohol, que a mí me gusta más utilizar estas dos palabras que la palabra alcohólico, es tener consecuencias cuando se bebe. Entonces, si tú eres una persona, no importa ni la cantidad, ni la frecuencia, ni el tipo de bebida, que esa también es otra, la gente selectiva bebiendo, no toda bebe lo que el agua de los floreros, es decir, hay gente que bebe solo cerveza, hay gente que bebe solo licor café, hay de todo, ¿no? Entonces, yo siempre trato de decirle que tener problemas con el alcohol indica que el alcohol te da problemas y que a pesar de eso sigues consumiendo alcohol, que eres incapaz de controlar la cantidad que bebes y que eso no tiene ni por qué ser diariamente, ni porque puedes, ni con un tipo de bebida determinada, ni con una, sino que son las consecuencias. Lo que define una adicción, que también lo comentamos antes, son las consecuencias. Cuando tú tienes consecuencias porque el consumo de alcohol que haces genera unos problemas que van más allá a tu familia, a tu salud, a tu trabajo, entonces el problema es el alcohol. Esto es lo que a mí me gusta mucho clarificar, porque así la gente se ve como más... se ve más claramente que tiene un problema, ¿no? Alcohólico es el que bebe desde la mañana hasta la noche y porque tiembla. Sí, sí. Nos queda un minuto y lo dije al inicio, 40 años de Alborada, Jesús, pues cuéntanos un poco qué vais a organizar para conmemorar una fecha tan importante, que además es dentro de poco. Bueno, sí, efectivamente, el 24 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro La Fundación, antiguo García Barbón, va a haber un acto de celebración de estos 40 años de la Fundación de Alborada. Pero queremos que sea un acto de reconocimiento a todas las entidades que más o menos por aquella época empezamos a trabajar en un problema que acababa de aparecer en España y que las administraciones públicas no estaban preparadas. De hecho, nuestro nombre es Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, es decir, ciudadana, es decir, unos ciudadanos de aquello que fueron colonos, héroes, se organizaron para dar respuesta a algo cuando no existía ni el Plan Nacional sobre Drogas, ni el planes locales, ni autonómicos de drogas, ni el SERGA, ni nada. Entonces, realmente es un homenaje a todas las entidades que esperamos, bueno, que sabemos que van a acompañarnos de toda Galicia, y que el homenaje también es para todos, por eso que decía antes, de que todos tenemos que trabajar unidos. Va a haber una representación de todo el tejido social de Vigo, tanto empresarial como institucional, como de pacientes, de familias, de personas de la calle. Va a ser un acto que, bueno, pues intentamos que sea de pensar, o sea, realmente es un acto para lembrar y disfrutar. Es decir, que nos quede en el recuerdo de estos 40 años, pero que nos quede en la memoria, porque vamos a tener pues, unas intervenciones, va a estar conducido por Rubén Ríos, pero va a aparecer Antonio Durán Morris, que nos hará pensar, va a aparecer Antón Reixa, que nos hará también pensar, tendremos participación de Guadi Galego, de Ari Magritte, tenemos una participación de Carla Lourdes, de JCA, que es uno de nuestros chicos, que trabaja muy bien y que toca muy bien, pero también va a haber la participación de un paciente, la participación de una familia, la participación de algunos deportistas de élite que van a mandar un mensaje a la gente. Tenemos nuestra propia Alborada gallega que funcionará, y eso, la idea es que todo el mundo salga pensando y con una sonrisa positiva de lo que debemos hacer si todos estamos unidos. Entonces está invitado todo el mundo, toda la ciudadanía viguesa. Pueden adquirir sus localidades, que son absolutamente simbólicas, en la taquilla, y el resto, bueno, pues nos veremos el día 24. Felicidades por anticipado y muchas gracias a los tres por estar aquí, a Jesús, a David y a Berta. Gracias a los tres. Gracias. Y a seguir así. Gracias por vuestro trabajo también. Gracias. Y la semana que viene aquí más Viva Debate, os esperamos. Gracias, adiós.